Hola, estamos en la Plaza Manuela Murube, donde se encuentra ubicado el Asilo de San Andrés, toda una institución en nuestra ciudad. Se construyó allá por el principio de los años 20 y por él han pasado numerosos paisanos y paisanas en sus últimos años de vida. También fue colegio y por aquí pasaron igualmente niños y niñas por la sapiencia de aquellas maestras como Sor Concepción, Sor Ángeles o Sor María Velázquez. Ya a principios del siglo XXI se hizo una gran reforma en el edificio. Se construyó una nueva ala donde irían ubicados los nuevos dormitorios. También se reformaron los elementos comunes del antiguo edificio. Figura esencial en aquel tiempo fue Sor Reyes, de todos conocida en nuestra ciudad. Bien, pues ese va a ser el tema que vamos a tratar en Lebrija Vivida. Ya saben, descubriendo el pasado y presente de nuestra historia. Comenzamos. Todo surge con la persona de don Andrés Sánchez de Alba, un vecino de Lebrija que decide dejar su patrimonio para que se hiciera una gran obra social, una residencia para personas mayores que carecieran de recursos suficientes y que pudieran tener un hogar confortable en el último tramo de su vida. Don Andrés Sánchez de Alba fallece en el año 1905 y deja como herederos usufructuarios a su hermano don José y a su esposa doña Otilia Calderón Gutiérrez, de tal manera que ellos solamente tenían el usufructo de esos bienes que había dejado en su testamento, pero lo que era la nuda propiedad se la dejaba al arzobispado de Sevilla, con la idea de que una vez que fallecieran estos dos herederos, todo el pleno dominio de sus bienes pasaría a formar parte del arzobispado, que sería quien finalmente llevaría a cabo esta obra social, por voluntad del testador, que era don Andrés Sánchez de Alba. Pues bien, tras el fallecimiento de don Andrés, heredan su esposa y su hermano, y el primero en fallecer es su hermano don José, que fallece 2 años después, en 1907. Y es entonces cuando comienza a caminar la obra social del Asilo San Andrés. Pero claro, se tenía solamente el 50% de ese patrimonio. El otro 50% seguía estando en manos de su esposa, doña Otilia Calderón, que no fallecería hasta muchos años después. Es entonces cuando entra en juego la persona de doña María Manuela Murube Sánchez de Alba, prima de don Andrés y persona con una gran sensibilidad social que quería ayudar a que esta obra se hiciera realidad. Hasta tal punto es importante la figura de doña Manuela Murube, que es considerada cofundadora del Asilo San Andrés. Doña Manuela Murube, la prima de don Andrés, en primer lugar se encarga de comprar las casitas donde posteriormente se construiría esta residencia. Compra las casitas, las derriba y comienza a edificar lo que es el actual edificio del Asilo San Andrés. Se construye durante varios años con un coste total de 300.000 pesetas.
de la época. Y finalmente consigue esta mujer que el asilo San Andrés sea inaugurado el 23 de febrero de 1913 por el cardenal Almaraz de Sevilla. Pero esta mujer no se conforma con eso, sino que además de construir y edificar el edificio, compra todos los muebles, lo amuebla completamente y una vez que el asilo comienza a funcionar, firma un contrato privado con el Arzobispado de Sevilla en el que ella se compromete voluntariamente a aportar todos los años la cantidad de 10.000 pesetas para que el asilo San Andrés tuviera una ayuda para su sostenimiento, para que fuera viable económicamente. Esta ayuda de doña María Manuela Murube se mantiene en el tiempo hasta que ella fallece. Doña María Manuela Murube Sánchez de Alba fallece en 1937 y deja como único heredero a don José Cortines Pacheco, un sobrino suyo que es muy conocido en Lebrija y que es una persona que a su vez también se compromete con el sostenimiento de esta casa, ayuda al sostenimiento de esta casa y asume esa obligación que venía pagando su tía mientras que su tía vivió, de 10.000 pesetas anuales, pero en el año 1937, el año en que fallece su tía, él incrementa esa ayuda en 12.500 pesetas más. Es decir, que en total, don José Cortines Pacheco dice, yo voy a pagar lo que ya venía pagando mi tía, pero además voy a dar 12.500 pesetas, con lo cual aportaba anualmente la cantidad de 22.500 pesetas de la época para el sostenimiento de esta casa. Voluntariamente, claro está. Y esta obligación voluntaria que él contrajo ante notario para financiar el asilo, la mantiene hasta el momento en el que fallece la viuda del fundador, doña Otilia Calderón Gutiérrez. Esta señora fallece en 1956 y en ese momento el Arzobispado de Sevilla, que hasta ahora solo había podido recibir el 50% del patrimonio del fundador, se hace con el pleno dominio de todos los bienes que había dejado en su testamento don Andrés Sánchez de Alba. Se constituye como patrono único de la fundación el arzobispo de Sevilla, porque en aquella época las fundaciones, el órgano de gobierno de las fundaciones podía estar constituido por una sola persona. En este caso, por voluntad del benefactor, de don Andrés Sánchez de Alba, fue el arzobispo de Sevilla. Y desde ese momento, pues desde 1956 hasta nuestros días, pues el arzobispado de Sevilla ha sido el titular de esta gran obra social que conocemos hoy en día como la Fundación Asilo San Andrés. A finales de los años 90 cambia la normativa de fundaciones y ya se establece que las fundaciones en España tienen que tener en su órgano de gobierno, es decir, en su patronato, tienen que tener un mínimo de 3 personas. Por ese motivo, en el año 2000 se redactaron nuevos los estatutos de esta fundación y se estableció que el órgano de gobierno de la Fundación Asilo San Andrés estaría constituido por el arzobispo de Sevilla, por voluntad del testador, el vicario general, que es el segundo del arzobispado, y la tercera persona sería la hija de la caridad, que en cada momento ostente el cargo de directora de esta residencia. Desde la fundación de esta casa, el arzobispado de Sevilla decide que sea la congregación de las hijas de la caridad las que se encarguen de la gestión y administración de esta obra social. Y desde ese momento, desde 1913 hasta nuestros días, siempre han sido las hijas de la caridad, la congregación de las hijas de la caridad, la que se ha encargado de la gestión y de la administración
de esta residencia de mayores. En un periodo determinado de la historia de esta casa, pues como muchos lebrijanos y lebrijanas recordarán, pues hubo un colegio que se llamó el Colegio San José, que estuvo ubicado dentro de la propia casa, dentro de las propias instalaciones. Este colegio empezó a funcionar en el año 1917 en unas dependencias anexas al asilo, estaba fuera. Pero a partir del año 1947 el Colegio San José queda ubicado dentro de la misma casa y hermanas que formaban parte de la comunidad de Hijas de la Caridad que gestionaban la residencia, a su vez también trabajaban como maestras en este colegio. Personas como Sor Ángeles Ortiz, recordadas por muchos lebrijanos, o Sor Concepción, están en la memoria de muchos de nuestros paisanos. Ellas fueron maestras de este colegio, que estuvo funcionando pues hasta el año aproximadamente 1982-1983, a principios de la década de los 80, cuando se decide que, bueno, que se va a centrar la actividad solamente en lo que es la atención residencial a los mayores y el colegio pues dejó de funcionar. Teníamos vaca y veníamos mi madre y yo todos los días a traer la leche. Yo era muy pequeña. Cuando ella no podía venir, venía yo sola. Y la compañera, que todavía está aquí, como yo no podía alzar la jarra a echarla en la olla, me ayudaba ella a echar la jarra en la olla. Desde ahí ya partí de ahí ya, de la leche, de venir todos los días. Y cuando hizo falta suplí una suplenta a la cocina, pues entonces en aquellos tiempos estaba Sor María Ibáñez. Se lo propuso a mi madre, yo era pequeña, se lo propuso a mi madre y mi madre dijo que sí, que sí, teníamos que trabajar porque mi padre estaba malo y teníamos que trabajar. Entonces yo empecé a suplir a mi compañera 15 días en agosto y 15 días en Navidad. Venía 2 veces al año, hasta que ya cuando pasaron 2 o 3 añillos, era todavía pequeña, todavía no tenía edad para hacer un contrato y mi madre tuvo que firmar para que me hicieran el contrato. Entonces yo ya pues me vine a la cocina, a ayudar un poco a la comunidad, pero más que nada a la cocina, con Sor Dionisia, y ya fui cada vez más, hasta que ya me quedé. Me hicieron un contrato y ya me quedé en el asilo San Andrés. Mi tía Sor María Velázquez era encantadora, era alegre, era una persona que a los abuelos siempre esa sonrisa, ese cómo está, de verdad era una persona encantadora. Lebrijana, hermana de mi abuelo, el padre de mi madre. Ella entró en la comunidad muy pequeña, estuvo de superiora en Jerez, en Sevilla. Aquí en Lebrija me parece que también estuvo y se quedó ya. Siempre aquí, murió en Lebrija, pero estuvo, en Jerez estuvo, en Sevilla también, y ya después aquí en Lebrija, y ya murió aquí en Lebrija. Yo voy por la calle y me dice, ay tu tía, ay las labores que me enseñó a hacer tu tía, ay tu tía, mucho, pero continuamente, con los años que hace y todavía.
Mi labor actual es aquí en la comunidad. Bajo a hacer las tareas compartidas con una compañera en los comedores, tender ropa, porque tuve un problema de circulación y ya no puedo estar en poca movilidad. La cocina tiene poca movilidad. Entonces, pues estuve 20 años en la cocina y el restante pues aquí en la comunidad y abajo por las tareas compartidas con otra compañera, los comedores, tender ropa, cuando falta alguna compañera, como hoy, pues vamos a su planta y hacemos sus tareas entre dos. Mi horario es a las 8:30, me vengo un poquito antes. Están las hermanas aquí en la capilla, la Eucaristía. Y yo con ese poquito, nada más que de pasar y escuchar al Padre predicar, con eso ya tengo suficiente. Me lleno, me satisface para todo el día, me da alegría. El ambiente que yo percibo aquí en el asilo es muy bueno, con mis compañeras, con mis abuelos, con la comunidad. Todos los días no son iguales, todos los días no son iguales, pero es muy bueno. Si tú vas positiva y vas con alegría, todo es bueno. Ahora si vas arrastrándote, nada, tienes que ir con alegría, y sé positiva. Todo lo que te encuentre por ahí, que sea bueno. Que llegues a un abuelo y viene quejándose y le dejas una palmadita y diga, ¿qué te pasa hoy? Por ejemplo, Paco, estoy bueno, hoy no estoy bueno, hoy no estoy bueno. Pero le das esa palmadita y esa sonrisa y ya se viene arriba. Yo comencé la relación con el asilo estando trabajando con el del ojo. Precisamente haciendo la estructura esta nueva de los abuelos, toda la estructura, ahí en realidad me llegó, porque había una hermana, Sor Juana, llegaba a las 12 de la mañana y esa era tu cervecita y tu tapita de queso para los trabajadores que habíamos ahí. Se pasaba de un edificio al otro y eso era todos los días. Entonces, claro, luego aquí había la escuela taller y yo cuando daba de mano por la tarde, pues yo cogía mi grúa, le preparaba sus paquetes de ladrillo, le preparaba todas las cosas que podía por los ojos patios, para que ellos al día siguiente tuvieran todo el material dentro, porque claro, mientras estábamos nosotros ahí no podíamos ayudarles. Pero yo me quedaba por las tardes, o si tenía que venir el sábado y preparar, yo cogía y venía, vamos. Entonces, a mí me llenó en realidad porque es que se lo merecían. Estaban siempre, si te hacía falta algo, si te hacía cualquier cosita, enseguida estaban dándonos lo que nos hicieran falta. Entonces ya salió de mí, ya empecé a ayudarle a ellos en la estructura esta. Luego empezamos aquí en el edificio antiguo, que era donde estaban los dormitorios de los abuelos y de ella, que era muy chiquitito. Se arregló todo y ahí era exactamente igual. Ahí terminaba el salón. Bueno, pues lo cogían, lo limpiaban, luego cortinas de esto, pues yo me quedaba por las tardes, le iba poniendo las cortinas, le iba poniendo los cuadros, en fin, todas esas cosas que le hacían falta, que no podían. De tener que tener un hombre ahí a esto, y digo, bueno, no preocuparse, yo me quedo por las tardes, he hecho un par de horitas todos los días y yo se lo voy preparando. Y así pues ya seguí, ya era continuado. Ya así me llamaban para algo, yo cuando llegaba del trabajo, pues me venía para acá, lo arreglaba y así he estado con ella. Y me dice mi mujer, Sor Manuela quiere verte, y digo, ¿ya hay alguna avería o algo? Y bueno, pues después cuando ya descanso un poquito, pues venía de Zara de los Atunes, cuando llego aquí me dice Sor Manuela, mira Quisco, he estado mirando esto. Dice, como tú no lo vamos a encontrar para esto, porque se va a ganar muy poco. Si te interesa de entrada, de mantenimiento, lo que no quiero que te vaya después, porque yo sé que te va a salir para ganar más dinero. Y digo, no se preocupe, que yo estoy cerquita y aquí, pues mira, y además lo hago con fe y con mucha alegría el trabajo que estoy haciendo aquí con ustedes. Y ya me he tirado 4 años ya de mantenimiento.
Entonces me he jubilado ahora y claro, yo voy a seguir viniendo. Vamos, de hecho yo he venido a las 4 de la mañana porque se ha reventado un termo y a las 4 de la mañana he venido. Me ha dicho ella, no, déjalo, dime dónde se corta. Digo, no se preocupe usted, que yo vivo cerquita, cojo y vengo. Otras veces ha saltado la alarma a las 2 de la mañana. El teléfono, se lo he dicho, está abierto siempre, o sea, para lo que haga falta. Yo he tenido que llevarla a Jerez por las tardes, pues a mí me da igual, después del trabajo, después de estar aquí, he ido a llevarla a Jerez, he ido a llevarla a Sevilla, a Arbarme, todo que me sale, como dicen mis tías. Tú no estás jubilado. Voluntarios sobre unos 8, y muchas veces vienen por la tarde también, vienen mujeres a doblar ropa, ayudar a doblar ropa. Vamos, que voluntarios, con todo y con eso siempre hacen falta, en realidad. Porque, hombre, la casa es muy grande, muchos abuelos, las hermanas son menos, las hay mayores, entonces, y ellas están luchando al máximo, porque las hermanas que están más eso no paran, y ya con la edad que tienen también, y yo las veo ellas por la mañana preparando la mesa, es que no paran. El asilo de Andrés forma parte de Lebrija, lo que haga falta, aquí está. Lo que ya de hecho nos vienen a pedir algunas camas, yo vengo el mismo sábado, se la preparo, se la tenemos ahí, yo mismo se la llevo a su casa. Pues ya nos ha pasado y nosotros estamos para el pueblo. Las hermanas aquí en realidad están para el pueblo. Entré en Lebrija en el 96. Era una casa pues hecha, muy bien hecha, pero sin ventilación los dormitorios, ninguno. Los abuelos tenían una puerta de noche que se cerraba y ahí no había nada de ventilación. Después el patio tampoco estaba cubierto, entonces cuando llovía el agua entraba todo para las habitaciones de los abuelos. Allí no se podía, los pasillos siempre chorreando en agua, no. Bueno, pues así estuvimos unos años, hasta que también nos planteamos teníamos una huerta, que la huerta le daba mucho también a la casa, porque había gente voluntaria de los mismos ancianos, y allí sembraban sus patatas, y 2 hombres, Pepe y Juan, se encargaban de recoger. Esta gente eran de la calle, voluntarios. Iban y sembraban y la cosecha la recogían ellos, las patatas no las trataban para tenerla todo el año, en el sótano, preparaban. Pero claro, yo veía también que la necesidad que teníamos era también más, es que los abuelos ya gozaran de otra calidad de casa, porque entonces pues ya decidimos, nos sentamos, hablamos y dijimos, pues aquí cómo y de qué manera, por dónde podemos entrar, porque claro, contábamos sin nada, porque no teníamos nada de nada, económicamente no teníamos nada. Entonces, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Bueno, ¿con qué contamos? Pues con el tema del delegado del gobierno de aquí de Sevilla,
estaba una chica, bueno, una señora Aurora Atoche, que tenía su suegro, lo metió con nosotros. Y entonces, a través de ella, los primeros estos 5 millones de pesetas que me dieron, eran ellos desde Sevilla, para la obra. Pues bueno, pues así fue. Empezamos con eso, empezamos con muchos donativos anónimos de Lebrija, porque fueron muchísimos los que a mí me ayudaron. Yo no te puedo decir, pero que la obra, es verdad que nos ha dado Caja Madrid, nos dio mucho dinero para invertirlo ahí. Después, ya sabe que empezamos con una escuela taller de 50 chavales, entre 18 y 25 años. Entonces nos aprobaron, tuvimos que ir a Madrid, José Antonio y yo, varias veces a Madrid, con Amalia Gómez, que estaba entonces a través de ellos, pues la verdad que nos dieron bastantes millones de pesetas. Y nos aprobaron la escuela taller, y eran 50 chavales, con sus nóminas correspondientes, su seguridad social, y después el equipo técnico que teníamos, desde la psicóloga que le exigían, los monitores que teníamos de albañilería, de forja, carpintería, todo, electricidad, y Manolo, que era el que estaba de arquitecto también. Entonces yo creo que es que eso fue todo, yo qué sé, sobre ruedas. Ahí la providencia actuó, porque yo dije, Dios mío, tantas personas, y es que esto nos va de maravilla, nos va muy bien. Y yo me acuerdo mucho, y le doy gracias a Dios, de verdad, por el padre Juárez. Yo no puedo nunca acostarme sin decirle gracias, porque era un franciscano, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, y este hombre siempre, yo iba y le contaba, y me decía, madre, tú sigue para adelante, que esto es una obra de Dios, y seguro que esto no se va a parar. Y efectivamente, esa obra no llegó a pararse para nada. Nos aprobaron después la segunda escuela con 40 chavales de desde la misma edad, 18 a 25 años. Terminamos los 2 años de esa escuela también, y ya remató el del ojo, remató todo lo que faltaba, y la casa se quedó de dulce. Yo me vine muy satisfecha de Lebrija, porque fue todo Lebrija. Porque mira, el que no podía tener dinero, porque todo el mundo no tenía dispuesto dinero, porque no. Pero yo he ido a coger de todas las marismas, es que a mí me llamaban y todo, para todo. Íbamos todos los voluntarios nosotros a las marismas y traíamos las furgonetas llenas de cosas, desde las coliflores, los brócolis, todo, el tomate, y todo eso era un dinero que te daban. Eso era un dinero que yo no tenía que comprar. Entonces, ¿qué te digo? Que Lebrija ha sido el del vino, nos daba el vino para los guisos, todo el que queríamos y más. Entonces son cosas que el aceite, a lo mejor entraba uno con una cantidad de garrafas de aceite que me lo manda, no sé qué, venga, pues para adentro, de todo. Entonces, te digo, terminé la escuela de taller, a mí me destinaron aquí, yo dejé un saldo maravilloso en el asilo, no le dejé de ver a nadie nada de nada, todo el mundo, a nadie. Yo me vine muy satisfecha de Lebrija, que me dio mucha pena, claro que me dio pena, yo me hubiese quedado toda la vida en Lebrija, pero me tuve que venir. Comenzamos con la obra que se hizo para instalar la calefacción en esta casa. Nunca había habido calefacción y allá por el año 2000 pues se pensó en buscar los fondos para que los abuelos pudieran tener calefacción en invierno. Y encontramos una entidad, tropezamos con una entidad que se prestó a colaborar con nosotros en un primer momento para este asunto.
y fue Caja Madrid. En aquel año esta entidad bancaria pues, nos donó la cantidad de 30.000 euros para que se llevara a cabo la instalación de la calefacción en el asilo San Andrés. Posteriormente, al año siguiente, en el 2001, es cuando ya empieza realmente lo que es la edificación, la construcción de lo que hoy conocemos como la parte nueva del asilo San Andrés. Se edifica de nueva planta todo lo que son los dormitorios de los residentes, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, todo lo que son los cuartos de baño incorporados a los dormitorios. Se edifica en el sótano lo que es la sala de duelo, el mortuorio, donde actualmente está la lavandería y lo que es el actual garaje del asilo San Andrés. Todo esto se hace fundamentalmente con dos vías de financiación. Por una parte, la entidad que se prestó a colaborar con nosotros desde un primer momento, Caja Madrid, la obra social de Caja Madrid, que desde el 2000 hasta el 2008 aporta en sus diferentes convocatorias de subvenciones hasta un total de 719.000 euros, que vendría a equivaler a 120 millones de las antiguas pesetas. Y por otra parte, también tuvimos la suerte de contar en aquel momento con la aprobación en el año 2001 de una escuela taller que duró hasta el 2003 y una segunda escuela taller que se aprueba en el 2003 y que llega hasta el 2005. En total, entre las dos escuelas taller pasan por estas instalaciones un total de 100 alumnos, 50 alumnos en la primera y 50 alumnos en la segunda. Y con estos alumnos que participan en 5 módulos diferentes de carpintería, 2 de albañilería, de electricidad, de fontanería, de herrería. Todos estos alumnos, a la vez que recibieron una formación profesional que les capacitó para su inserción en el mercado de trabajo, a su vez pusieron su mano de obra para este fin social que tenían las dos escuelas taller, que era la edificación del nuevo edificio del asilo San Andrés. El Ayuntamiento de Lebrija, claro, ha colaborado siempre con nosotros y en aquel momento también colaboró a la realización de este proyecto de reformas pues, a través de diferentes vías, ¿no? Por una parte, siempre puso a nuestra disposición los servicios técnicos municipales, el arquitecto municipal y también pues, con todo lo que es la bonificación de todas las licencias de obra que a lo largo de esos años hubo que pedir, porque no solamente la obra se limitó al periodo 2001 o 2005, sino que continuó varios años después, hasta 2008, porque la parte antigua donde se ubicaban las habitaciones de nuestros mayores, hubo que readaptarlas para convertirlas en los servicios que actualmente para los servicios que actualmente se usan, ¿no? Como son pues, el salón, el gran salón de televisión y otros servicios comunes. La obra culmina con la inauguración por parte del cardenal de Sevilla, don Carlos Amigos Vallejo, el 19 de septiembre del año 2005. Ese día quedan inauguradas las nuevas instalaciones y han sido pues, la zona residencial de nuestros mayores y lo sigue siendo hasta nuestros días. En el 2005 me nombráis adoptiva, pero que yo, antes que me nombraran a mí, había una hermana que había estado toda la vida, que era Sor Ángeles, y yo sí, eso se lo propuse al ayuntamiento, que me parece que era el andalucista, me parece que era, Jerónimo. Y yo le dije, digo, mira, yo, verán, hombre, os lo agradezco que me hagáis adoptiva, pero es que yo veo que Sor Ángeles es la que debe. ¿Por qué? Por los años que lleva y por lo que estamos también a eso, estamos hechos muchísimo, muchísimo.
Entonces, bueno, pues acordaron, no, por las dos, bueno, por las dos. Y fue también una cosa muy bonita y nos sentimos muy hermanados más todavía, porque aunque tú sabías que tú querías mucho, digo, pero ya eres hija adoptiva, y eso de ser hija adoptiva de Lebrija ya era una cosa muy entrañable. En el centenario no estuve, porque precisamente estuve en París, que iba de ejercicio y me cogió en esa fecha. Entonces no pude yo ir a... Pero sé que hubo, bueno, lo prepararon muy bien, porque pusieron todas las fotografías que había desde la fundación hasta el presente. Y lo trabajó muy bien Barragán, lo trabajó muy bien. Después me mandó un reportaje y a mí me gustó muchísimo, y además me sentí yo también muy orgullosa de que el asilo ya, hombre, pues también tuviese esa fecha tan bonita y lo bonito que estaba el asilo. Mercadillo Misionero empezamos por pedirle a todos los comercios de Lebrija un detalle. El que tenga ropa pues puede dar un pantalón, y el que tenga losa que dé una cafetera o que dé lo que sea. Bueno, pues todos daban, todos los jóvenes que teníamos allí, pues se encargaban ellos de por calle y a recoger todos los regalitos que daban. Después poníamos una barra. ¿Quién lleva esta barra? Pues le hicimos cargo a las hermandades de Alcalá, esto de Lebrija. Todas las hermandades de Lebrija trabajaron en el Mercadillo Misionero. Un día le tocaba a una hermandad llevar lo que es la barra y esa misma también la plancha. Al día siguiente se cambiaba con otro y así sucesivamente. Las tapas, pues no, pues para sacar dinero, las tapas venían todas de las casas hechas, que la traían la gente donada. Hacían sus pringaitas, sus tortillas, los lomitos para poner los montaditos, eso lo traían toda la gente. Yo me dedicaba a buscar la bebida. Me iba a la Cruz Campo, nos daban los barriles de cerveza, si me daban poco me iba a buscar los del ojo. A Trujillo, en paz descanse, que también ayudó muchísimo, Trujillo. Pues toda esta gente me ayudaron muchísimo y se hacían cargo ellos de buscar a los empresarios y burocratas a ellos y decir, mira, pues tú a ver si puedes comprar, hombre, un bidón de cerveza, el otro, las Coca-Cola, todo eso salió libre. Entonces, te lo digo que el primer año no, en el segundo mes solo lleva todo, Barragán lo tiene todo perfecto apuntado. Un año sacamos 30.000 euros. Limpio, 3 noches sin dormir, también te lo digo. Y soy, de verdad, la hija de la caridad más feliz del mundo. Yo me voy a morir, pero si yo volviera a nacer, hija de la caridad. Yo, para mí, Lebrija ha sido un motivo de afianzar más mi vocación para seguir adelante por el trabajo a los más pobres. Que quiero mucho a Lebrija y que sepa Lebrija que a donde esté, Lebrija está conmigo, porque yo todos los días en mi oración, Lebrija está conmigo. Así que cuente Lebrija que mis oraciones están para todo ello. La Compañía de las Hijas de la Caridad parte desde Francia. San Vicente es
hijo de familia numerosa, y senté la llamada de Dios, el deseo de ser sacerdote, pero él se prepara y él no conocía en realidad la asistencia de los pobres hasta que los fue descubriendo, y entonces hace su opción personal de entrega total por los pobres. Un sacerdote de los pobres, para los pobres, y no se implica él solo, sino que va contagiando a otros, porque va misionando por los campos de París, porque es de Francia, y por los campos de París, a través de las damas, pues surge esta fuerza de Dios, y a través de unos sermones que da y de la conversión de tantas criaturas que estaban en los campos, eran muy buena gente, pero no conocían la posibilidad de salvarse, de conocer a Dios, que Dios es un Dios de amor, que viene a salvar, a perdonar. Y entonces, claro, allí había una cantidad de pobreza enorme, y va él contagiando a las señoras, damas, a que se comprometieran a servir a los pobres. Como a ella le daban apuro, mandaban a las criadas a las casas, a visitarlo, a los domicilios, a llevarle comida, a llevarle los recursos, que los dineros sí lo daban las señoras, pero eran las criadas las que hacían este servicio. Hasta que ya surge la forma de que en una de las misiones que iban los padres paules, los de San Vicente de Paúl, pues surge una aldeana de las que cuidaba allí el rebaño, que ella quería comprometerse. Y entonces, cuando vio en la luz la posibilidad, con Luisa de Marichá, Santa Luisa de Marichá, que es cofundadora con él, a que los pobres se salvarían con los pobres. Aunque nos ayuden los demás, la colaboración de los demás, pero el servicio directo tenía que ser de gente sencilla, las buenas aldeanas, como le llamaban. Porque claro, decía, tiene que ser buena aldeana, tiene que ser que de verdad busquen a Dios y desde Dios servir a los pobres. Así surge. En mi pueblo, que soy de Écija, natural de Écija, pues había 3 casas con hermanas: el hospital, que lo llevaban las hermanas, el colegio de Nuestra Señora del Valle, que lo llevaban las hermanas, y una casa de comedor pobre, se puede decir. Allí iban por leche, iban por queso, por cositas así, para las familias más necesitadas, y allí las conocía porque, vamos, el hospital de donde vivía yo, pues era nada más que cruzar la calle. Conocía a las hermanas de toda la vida, aunque la verdadera llamada fue cuando mi padre ingresa para tenerlo que operar, y entonces la hermana que estaba velando de noche, velando para ver los enfermos, si le tenía que dar un calmante o algo, pues me invita, dice, ¿te vienes a dar conmigo la huerta, que tu padre está tranquilito? Yo estaba acompañando a mi padre, y entonces ya en el camino que hice con ella, cómo iba por las camas, cómo los preguntaba, los tapaba, surgió en mí una cosa, y decía, oye, pues a mí me encantaría que esta fuera mi vida, pero claro, Dios se valió de esta hermana indiscutiblemente para abrir en mí esa cosita que te tiene que dar la fuerza a Dios, indiscutiblemente. Llego a Lebrija en el 2016, en agosto, un poco fresquito. Allí llegué aquí, sí. Después de haber tenido otros destinos, porque claro, del primer destino estuve 11 años, fui a abrir una casa en Vejer preciosa, que fue una experiencia muy bonita, también con ancianos. Estuvimos allí también 9 añitos, después volví, me mandaron a Badajoz, una casa una obra social muy bonita, con ducha, ropería, comedor, banco de alimentos, mucha lucha, pero muy bonito. Y después vuelvo otra vez a Jerez. En Jerez, pero ahora con niños, con niñas con problemas, ¿no? Niñas deficientes, niñas no, muchachas. Lo que pasa es que como su mentalidad es de niña, le decíamos niñas, pero vamos, personas mayores también, pero con deficiencia. Y la verdad es que esa experiencia fue también maravillosa, porque es que son tus niñas. Termina ella sintiéndose acogida como hija, y nosotros
nos forcamos como madres, porque verdaderamente son lindas, de verdad. Y ahí, y después pues fue cuando ya terminaba nuestro tiempo de estar ahí, y entonces me mandaron para acá, y aquí estamos. Cuando son hermanas sirvientes o superioras, para que lo entiendan, entonces suele estar 3 años, renovable por otros 3, pero lo más normal es que a los 6 la destinen a otro sitio. Esa es la que está de responsable. Otras como Sor Ángeles, que vosotras conocéis, salió del seminario y se fue para el cielo desde aquí, o sea que ha estado 74 años, ¿eh? Me gustó en el sentido de que eran ancianos, y yo tenía mucha experiencia bonita con los ancianos, con los que se pueden hablar, con los que te cuentan sus problemas, se abren. Es una tarea muy bonita, una casa muy grande, eso sí, y que hay que estar muy en muchas cosas, y el personal y que todo marche bien supone un esfuerzo que merece la pena, en el sentido también de saber que el pueblo quiere mucho a esta casa, que se vuelcan con los abuelos, que hay una gran posibilidad de que vengan a verlo las familias y se ven acogidos. Entonces que es una residencia muy abierta, quizás por el sitio donde están en el pueblo, y por la posibilidad que tiene la familia también de entrar y de estar con ellos. Entonces es una cosa estimulante, ¿no? Porque los abuelos, algunos, cuando no tienen familia, está mucha tristeza, mucha soledad, y hay que intentar que se sientan lo mejor posible. Yo vivo con la ilusión de vivir lo mejor posible, hacerlo ellos, vivir lo mejor posible, llenar esos vacíos y pedirle a Dios que siga esta casa para adelante, porque claro, la situación nuestra económica es muy justa, esa es la realidad, lo sabe todo el pueblo, o sea que no es que yo esté aquí descubriendo nada nuevo. Entonces necesitamos pues eso, ¿cómo sale? Los voluntarios los necesitamos con alma, vida y corazón, y tenemos un grupito muy fiel, muy constante, que gracias a ello también pues se va manteniendo cositas. Después, claro, pues eso, que hace falta, sin más remedio, nosotros subvenciones que van por aquí y por allí, vamos enganchándonos a lo que podemos, para ir manteniendo todo esto, y como Dios manda, tenerlo limpio, decente, y que sea un hogar digno, que los mayores se lo merecen todo lo mejor. Lebrija la llevaré en el corazón y en la oración. Pediré siempre por todos vosotros. Hace poco tiempo sacamos unos trípticos para aquellas personas que quieran contribuir también, ya no con su tiempo, porque no pueden disponer de él, sino con una pequeña aportación económica, ¿no? Entonces tenemos a disposición de las personas que quieran ser benefactores o bienhechores de esta obra social, pueden rellenar un cuponcito, un tríptico, que se lleva a su banco para que de cada cierto tiempo, mensualmente o trimestralmente o anualmente, pues aporten la cantidad que ellos quieran o puedan. Y con la ventaja de que estas aportaciones que hacen a esta casa tienen una importante desgravación fiscal, ¿no? Los primeros 150 euros tienen una desgravación del 75%, y a partir de los 150 euros en adelante tienen una desgravación fiscal del 30% o del 35% si ha colaborado 3 años o más.
Don Andrés quiso hacer una casita para refugio de los pobres de Lebrija y doña María Manuela les construyó un palacio, el Asilo de San Andrés. Desde aquel frío mes de febrero de 1913, los mayores más necesitados tuvieron techo, cama y comida, y también, igual de importante, unas cuidadoras que los mimaban y protegían de las inclemencias de la vida, las Hermanas de la Caridad. Desde entonces, el asilo forma parte patrimonial de la sociedad lebrijana. En él convivieron durante largos años niños, jóvenes y mayores. Ya no era ese enorme edificio de excelsa fachada con viejecitos dentro. Entre sus paredes bullía la vida desde todas las edades. Numerosos lebrijanos y lebrijanas han pasado por allí para aprender las primeras letras o expresar sus cualidades artísticas desde la tuna o el teatro, y fundamentalmente a formarse como personas comprometidas con los demás. Lebrija sabe que su asilo es fundamento de generosidad y servicio, como el asilo sabe que los lebrijanos siempre estarán al quite de sus necesidades. Más de un siglo juntos en el devenir de la vida.